mis clases en línea y empiezo a sentir ansiedad. No he aprendido nada desde que todo comenzó. Decenas de PDFs por leer, tareas por cumplir. Mis maestros, lejos de enseñar, son solo máquinas de tareas, Rick. ¡Ayúdame! Tranquilo, escúchame y no entres en pánico, Morty. Entra a las inescrutables clases de Danny el Doctor. Es el único doctor en toda la galaxia y dimensiones que conozco que te puede ayudar a sacar buenas notas, Morty. Ve a él y aprende todo lo que puedas. Danny el Doctor es el mejor, no lo olvides. Las inescrutables clases de Danny el Doctor con Danny el Doctor. No lo olvides, Morty. Suscríbete, da like y activa la campanita y comparte. Y bueno, este programa es presentado por aquellas relaciones tóxicas que todos y cada uno de ustedes han pasado y que precisamente el anfitrión de este programa termina roto. Así es, vamos a hablar entonces ahora del corazón, pero del corazón estructuralmente hablando, circulaciones y cosas así, nada de consejos amorosos para que regresen con su ex, ¿ok? Bueno, pues empecemos entonces, más o menos, para que tengan una idea todos, si cierran su palma, así del tamaño de un puño, el corazón, que también es hueco, y un tanto en forma de cono, está dividido por 4 cavidades. Por eso les puse este pequeño puñito nomás para que entendamos que más o menos es de ese tamaño el corazón. Como les digo, está dividido en 4 cavidades. Si vemos bien, las aurículas, como les digo, derecha e izquierda, reciben sangre proveniente del sistema venoso. En este caso, para el ventrículo derecho, tenemos precisamente que vienen de la vena cava. Ahorita vamos a ver eso para que no se me estresen. Y luego tenemos del ventrículo izquierdo la vena pulmonar. ¿Ok? Reciben, acuérdense de eso. Mientras tanto, ahora sí, los ventrículos derecho e izquierdo, entonces ahora sí son los que bombean, o sea, los que envían. Y están separados de la aurícula y el ventrículo izquierdo precisamente por una pared muscular llamada tabique. Pero aquí lo que quiero que entiendan es que cuando se contrae, si ven en este caso, el ventrículo cuando se está contrayendo precisamente, en este ejemplo lo voy a poner así, a ver si sale. Ok, voy a utilizar el láser y entonces si se fijan, el ventrículo se contrae y lanza la sangre directamente por la arteria pulmonar hacia la arteria pulmonar. Ahorita no nos adelantamos mucho, pero este es el camino que va a tomar. Y por su otra parte, el ventrículo izquierdo es el que va directamente a la aorta, o sea, en la contracción que vemos aquí, se abre esta, que ahorita vamos a ver su nombre y todo eso, pasa por aquí atrás, llega al callado de la aorta y va a la circulación sistémica. Queda claro señalar que, como les digo, las aurículas reciben, eso es importantísimo, porque es las que reciben la sangre, ¿ok? En el corazón para que después lleguen a los ventrículos donde van a enviar. Y en base a esto vamos a ver a continuación la circulación tanto sistémica como pulmonar. Ok, entonces vamos a ver, aquí les voy a dibujar un pequeño esquema para que entendamos cómo funciona ahora sí la circulación sistémica y la circulación pulmonar, que son las dos bases importantes de entender los principios del ciclo cardíaco. Entonces, estos cuadritos verdes que estoy dibujando aquí es precisamente la zona tisular, ¿ok? Entonces aquí lo vamos a dibujar así nada más como células tisulares. Entonces, las células tisulares juegan un papel en donde, acuérdense, la sangre va a llegar
y va a nutrir a estas células precisamente porque acuérdense que trae la sangre el oxígeno. Entonces, cuando llega el oxígeno a la sangre, ¿qué es lo primerito que se hace? Está aquí recibiendo precisamente en los capilares. Más o menos así vamos a dibujar esta zona capilar. Miren, le vamos a dar una formita bien. Y entonces acuérdense que llega el oxígeno y se va a quedar precisamente en estas células alimentándose de oxígeno, precisamente las células tisulares, el oxígeno. Cuando la célula tisular termina este intercambio, pues entonces llega precisamente el CO2, ¿ok? Que es el dióxido de carbono, y es recogido precisamente por las venas. El CO2, que es este de aquí, es precisamente recogido por las venas. En este caso sería, o estamos hablando de la vena cava superior, que va a llegar directamente en este punto, aquí justo en la aurícula derecha. Así se va a abreviar de aquí en adelante, aurícula derecha. Entonces, ya la aurícula derecha, acuérdense que les he venido diciendo que reciben sangre y automáticamente envían la sangre hacia el ventrículo derecho, que sería ventrículo derecho. Cuando pasa esto, este ventrículo derecho va a empujar la sangre precisamente a bombearla, a sacarla de ahí directamente para que pase precisamente por esta parte conocida como arteria pulmonar. Entonces, cuando llega la sangre sin oxígeno, recordemos que viene sin oxígeno, tiene que llegar precisamente a los pulmones para otra vez en la respiración captar precisamente el oxígeno otra vez y que el oxígeno vuelva a entrar a nuestra sangre por medio de los alvéolos, que eso lo vamos a ver después, y entonces se enriquece otra vez de oxígeno precisamente, y una vez que ya está enriquecida la sangre oxigenada sale, por eso se las pongo otra vez rojitas y ya con oxígeno, va a salir precisamente por un lugar conocido como la vena pulmonar. La vena pulmonar recibe sangre precisamente como se los he venido diciendo aquí en la aurícula, que es la aurícula izquierda precisamente, y a continuación la sangre continúa su camino de la aurícula al ventrículo. Cuando llega al ventrículo, básicamente el ventrículo, acuérdense que es enviada a otra vez y se dedica otra vez a enviar la sangre por este apartado de aquí, que lo vamos a poner en blanco para resaltar, que sería precisamente esta conocida como la aorta, ¿ok? Acuérdense que la aorta toma dos caminos, uno que va hacia la circulación inferior, que sería esta parte de aquí, lo vamos a poner aorta, y precisamente a la circulación superior, así, tal cual lo estamos viendo en pantalla, para poder entender precisamente que aquí estamos llevando otra vez oxígeno, sangre precisamente oxigenada, rápida y oxigenada, que está llevando sangre por la arteria aorta superior, obviamente en esta parte, y está nutriendo tanto a la parte o a las células tisulares superiores e inferiores, en sí a toda la circulación precisamente, y entonces acuérdense que les está entregando básicamente el oxígeno, ¿sabes? La sangre oxigenada. Entonces aquí otra vez la célula tisular respira o hace la respiración celular, y el metabolismo le va a permitir que se quede aquí el oxígeno
y que se recoja el dióxido de carbono, que ya lo hemos venido explicando una y otra vez. Ahora, cuando ya se cargó el capilar de dióxido de carbono, precisamente lo que vamos a hacer a continuación es que está precisamente, ahora la circulación va a viajar directamente por la vena cava inferior, recogiendo toda la sangrita, como ya lo hemos venido mostrando, sin oxígeno, alta en dióxido de carbono, y volvemos a empezar el ciclo. Y así sucesivamente, también acá la vena cava superior, que lo vamos a poner aquí, que no le he puesto su nombre, vena cava superior, vena cava inferior. Y bueno, aquí me faltó también mencionar que es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Sale? Eso nomás es para que nos estemos acomodando y ya entendamos precisamente cómo funciona esto de la circulación sistémica y circulación pulmonar. Por eso les estoy diciendo, la vía de sangre que va del corazón, o sea del ventrículo derecho a través de los pulmones y de regreso al corazón, entonces completa un circuito llamado circulación pulmonar. Y cuando ya la sangre rica en oxígeno se hizo y que las ramas arteriales provenientes de la aorta suministran la sangre rica a todos los sistemas, entonces forma precisamente parte de la circulación sistémica, así de fácil y sencillo. Si lo repetimos de manera rápida y resumida, rápidamente tenemos que la sangre pobre en oxígeno y alta en dióxido de carbono proveniente de aquí y proveniente de acá, ¿sale? Pues obviamente van y como ya alimentaron a todos los órganos, a todo el sistema, por eso es circulación sistémica, todas las células tisulares ya están alimentadas de oxígeno, así ya se comió todo el oxígeno, entonces las células entregan su plato vacío prácticamente, pero este plato vacío pues está lleno de dióxido de carbono, ¿ok? Entonces llegan precisamente a la aurícula derecha, de la aurícula derecha dan el brinco al ventrículo derecho y entonces del ventrículo derecho viajan por la arteria pulmonar, como ya se los he venido diciendo, y de la arteria pulmonar llegan al pulmón, hacen su intercambio de oxígeno, se enriquece otra vez el plato rico de oxígeno precisamente, y entonces ya la sangre oxigenada, ahora de rojo, va a pasar por la vena pulmonar, y cuando tenemos a la vena pulmonar llega, porque acuérdense que las aurículas reciben, a la aurícula izquierda, que va a pasar precisamente al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo se va a dedicar a bombear la sangre por precisamente la aorta, ¿ok? Para que ocurra precisamente la nutrición otra vez de células llenas o ricas de oxígeno, precisamente aquí. Esquemáticamente lo vemos arriba y abajo, pero obviamente estamos entendiendo que se administra oxígeno por medio de la sangre precisamente a todos y cada uno de los órganos. Y con eso se entiende ya precisamente ahora sí todo lo que tiene que ver con la circulación sistémica y con la circulación pulmonar. Entonces ahora sí ya nos vamos a enfocar directamente en las válvulas auriculoventriculares y semilunares, porque ya entendimos lo que era la circulación primero sistémica y la circulación pulmonar. Entonces todo esto se va a regular precisamente por estas válvulas. Como ya sabemos y como ya se los he dicho, tenemos varios tipos de válvulas. En este caso tenemos la válvula AB. Primero que nada vamos a entender que A y B, esto es por aurícula y ventrículo. Entonces tenemos la primer válvula o la primer puertecita que está aquí precisamente, que precisamente, otra vez volvemos, nos permite regular estas circulaciones.
tanto izquierda como derecha tenemos estas de aquí, ¿ok? Entonces sería aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, nada más para entendernos a manera general. Entonces, la válvula AV situado entre la aurícula y el ventrículo derecho tiene 3 hojuelas. Estas 3 hojuelas le van a llamar 3, por eso se llama tricúspide, ¿ok? Entonces, si vemos aquí, tienen las 3 hojuelas, una, la segunda hojuela 2 y la tercera hojuela número 3, ¿ok? Que nos va a permitir saber que son o que estamos hablando de la aurícula derecha, ¿va? Ya sé que aquí se ve al revés y acá se ve al revés, o sea, se ven los dibujos como intercambiados, pero normalmente así se los encuentran en sus libros. Todavía no entiendo por qué lo hacen, pero bueno, no sé si porque yo soy zurdo no me hallo de ver así este tipo de dibujos anatómicos. Pero es para que lo entiendan, ¿ok? La derecha tiene 3, nada más es para que quede claro. Mientras tanto, la válvula aurículo-ventricular izquierda, precisamente, dando la connotación precisamente a la puertita que deja pasar la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, tiene o cuenta con 2 hojuelas. Entonces por eso se cierra 2 hojuelas y por eso se llama bicúspide, porque son 2, bi-2, ¿ok? Y también tiene otro nombre alternativo conocido como la válvula mitral. La válvula tricúspide se conoce como válvula tricúspide o válvula tricúspide, aunque también ustedes le pueden llamar tricúspide, pero para mí es más fácil que se llame válvula tricúspide, pero ya ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran, ¿ok? El chiste es que lo entiendan y que se quede claro. Ahora sí, las válvulas AV, aurículo-ventricular, permite precisamente que la sangre fluya desde la aurícula hacia los ventrículos. Y recordemos que tanto las aurículas como los ventrículos se contraen al mismo tiempo. Me refiero, aurícula izquierda y aurícula derecha se contraen al mismo tiempo. Y en una diferencia de 0.2, 0.5 segundos se contraen los ventrículos derecho y los ventrículos izquierdos al mismo tiempo. Izquierdo y derecho ventrículos y izquierdo y derecho aurículas, ¿ok? Entonces, ahora sí, las válvulas AV permiten que la sangre fluya desde las aurículas hacia los ventrículos, pero aquí sí se evita el flujo retrógrado de la sangre hacia las aurículas. ¿Por qué? Porque la abertura y cierre de estas válvulas ocurren como diferencia precisamente de la presión entre las aurículas y los ventrículos. ¿Qué estamos hablando? Porque, querido profesor, no le entiendo lo que me está diciendo. Soy un alumno imaginario, el cual nunca tiene dudas en clase, pero ahorita sí. Muy bien, pequeño, yo te voy a explicar. Cuando los ventrículos están relajados, la circulación venosa de sangre hacia las aurículas hace que la presión de las mismas aurículas exceda la que hay en los ventrículos. Por eso las válvulas se abren. Sigo sin entender, querido profesor. Bueno, te lo voy a explicar así, mira. Llega la sangre, acuérdense que ya les dije que las aurículas reciben sangre de las aurículas precisamente. Entonces, cuando se está recibiendo esta sangre, aumenta precisamente la presión aquí porque hay mucha cantidad de sangre. Y a tal manera que la sangre sigue su curso, tiene que seguir caminando y por eso automáticamente se sigue precisamente llenando. De tal manera que la presión hace que empuje precisamente estas pequeñas válvulas aurículo-ventriculares y vayan y se llenen precisamente los ventrículos. Y entonces ya se llenó el ventrículo tanto. En este caso, bueno, primer paso, acuérdense, se llena la aurícula precisamente. Segundo paso, se llenan los ventrículos, pero los ventrículos a continuación tienen algo muy importante que mencionar, en donde precisamente
se llena al 100%, pero aquí vamos a dividirlo esquemáticamente así en un cuadrito básicamente, en donde se llena, o lo vamos a poner como 3 partes iguales, ¿sale? De sangre. Este ventrículo le caben 3 partes iguales de sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la sangre de la aurícula pasa al ventrículo, se llena a full. Las 3 partes de las 3 partes se llena a full. Y esto hace que se incremente precisamente la presión. Una presión muy grande que se genera precisamente en el ventrículo. Y precisamente hablando de eso, obviamente no se puede regresar la sangre a la aurícula porque sería todo un caos y entonces vendrían muchos problemas patológicos. Por lo tanto, tenemos a estos pequeños músculos que se ven aquí de blanco, que se están como contrayendo, si los ven, que cierran precisamente a las válvulas. Precisamente las válvulas tricúspides son cerradas por estos músculos, por estas contracciones, y así evitan que esta puerta, que está cerrada como quien dice al ras, sea empujada por la presión que se ejerce hacia adentro, como cuando ustedes rompen una puerta, por ejemplo, y que se saliera la sangre y que se retornara. Esto es evitado gracias a estos músculos papilares. Estos músculos papilares son todos estos que vemos aquí de blanquito, que se están así como contrayendo. Y precisamente eso hace que dé el jalón a la puerta y mantenga precisamente cerrada al ras, así sin ningún problema, ¿sale? Eso es importante porque eso evita precisamente, si les preguntan en un examen, pues la función de los músculos papilares pues es mantener recta y bien cerrada la comunicación auriculoventricular, tanto de la izquierda como de la derecha. En este caso estamos hablando de la derecha. Pero bueno, volviendo al ejemplo, a lo que estábamos hablando de las 3 partes iguales del ventrículo de sangre, sale parte 1, parte 2 y parte 3. Las 3 partes se llenan de sangre, ¿ok? Pero luego viene esta contracción muscular que vemos así en dibujo animado, cómo se está contrayendo el ventrículo. Cuando se contrae el ventrículo, va a ir precisamente una presión tan grande ejercida, va a empujar precisamente la sangre. En este caso es la arteria pulmonar, la que estoy señalando aquí, en el caso del ventrículo derecho, pero en el ventrículo izquierdo pues va a irse directamente con la aorta, ¿ok? Está mandando la sangre hacia la sangre aorta. Y acuérdense que está pasando al mismo tiempo ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la contracción. Entonces, de aquí se eyecta nada más 2/3 partes. O sea, esta parte de aquí, que voy a marcar de, ¿qué color quieren? Verde. Esta parte de aquí, que son 2/3 partes de la capacidad total del ventrículo, sale eyectado precisamente aquí. Lo mismo pasa si dividimos en 3 el ventrículo, lo mismo pasaría en esta zona. 2/3 partes de sangre es eyectada hacia la aorta, en este caso del lado izquierdo, y hacia la arteria pulmonar en el caso derecho. Se queda entonces, si lo borramos así, ¡hey tú! No te duermas. Ah, ¿verdad? Te creas, sigue viendo mi video. Bueno, entonces aquí se quedaría con una parte, ya sabemos que uno es izquierdo y otro es derecho, nomás lo voy a borrar para entender esto. Se quedaría con 1/3 parte de sangre, así tal cual, ¿cierto? Y este flujo va saliendo, va saliendo, va saliendo y automáticamente se complementa. ¿Cómo se complementa? Porque tercera parte obviamente se va a volver a llenar con la sangre proveniente de la aurícula derecha. Básicamente lo que quiero decir con esto es que está libre, o está lleno más bien, un 80%, y la sangre proveniente de las aurículas le provee el 20% restante. Por eso pues obviamente ya tenemos al 100%, ya se llenó de capacidad ventricular todo esto, y automáticamente ya le da la fuerza necesaria para viajar e irse a acomodar directamente a
a la circulación y que se complete precisamente los circuitos tanto de circulación sistémica como de circulación pulmonar. Ahora bien, todo esto tiene su que ver, no nomás está por estar, porque acuérdense que me faltó también comentarles algo muy importante. Cuando hay una presión muy grande aquí, abre a las válvulas, en este caso a la tricúspide, en este caso sería a la mitral o bicúspide, y entonces acuérdense, ahora ya está relajado y precisamente se llena o aumenta la presión los ventrículos, ¿sale? Y esto evita que gracias a los músculos papilares que ya les he repetido, que se retorne otra vez a las aurículas. Pero entonces ahora viaja precisamente aquí, en este caso, como les estoy mencionando otra vez, a la arteria pulmonar, y en ese preciso momento que está ocurriendo esta contracción ventricular, si se fijan aquí, miren, contracción, 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 ¿sí? Que es la contracción precisamente del puro ventrículo. Cuando digo contracción, hace que se abra estas válvulas semilunares, ¿sí? Y entonces esta válvula de la válvula pulmonar, por ejemplo, hace que aumente ahora aquí la presión, porque acuérdense, de una contracción viene la relajación, miren, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Y entonces cuando se contrae el músculo, aquí es donde ya se aumentó la presión muchísimo. Y esta diferencia de presión hace precisamente que en esta parte de aquí ahora ya se haya disminuido la presión aquí. Y eso hace precisamente que estas válvulas semilunares den el cerrón aquí. Y que obviamente tampoco se retorne la sangre. Por eso funciona exactamente igual que como funciona aquí, con los músculos papilares de aquí. Pero aquí la pura diferencia de presiones hace precisamente que no se retorne esta sangre. Que por supuesto hay patologías que te dan insuficiencias mitrales, que te dan insuficiencias de las válvulas aortas, pulmonares, etcétera, etcétera. Pero esto es fisiología y estamos viendo los temas de manera normal, lo que está pasando, ¿ok? Entonces caemos en algo que se llama básicamente sístole y diástole. Cuando hablamos de sístole y diástole, nos estamos refiriendo precisamente a la contracción y relajación pulmonar. Básicamente es eso lo que queremos entender aquí. Sístole es cuando existe una contracción. ¿Y por qué se llama sístole? Porque va sístole, si la dividimos la palabra hasta aquí, hasta la T, síst, pues es porque va al sistema. ¿Ok? Entonces se está contrayendo porque acuérdense que esta contracción va a ir directamente a todo el sistema, ya sea al sistema pulmonar o al sistema circulatorio completo. Por eso se llama sístole, porque es la contracción del ventrículo. Y la diástole es cuando el ventrículo se empieza a dilatar o a relajar y se está llenando de sangre, ¿ok? Cuando ya existe un llenado de sangre en la diástole, en la relajación. Entonces esa es la diferencia entre la contracción de sístole y diástole de precisamente relajación. Porque todo esto, ahora sí, nos lleva precisamente a nada más y nada menos. Lo voy a borrar aquí. Todo esto nos lleva precisamente a entender a los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos son precisamente el cierre de las válvulas A, B y semilunares, y produce estos ruidos que se conocen como ruidos cardíacos, que ustedes pueden escuchar fácilmente con un estetoscopio. Y estos ruidos a menudo se verbalizan como
Miren, aquí se los voy a dejar así, como loop y como dub. Si ustedes lo hacen en voz alta, se va a escuchar así como loop dub, loop dub, loop dub, loop dub, ¿ok? Que corresponde el loop al primer ruido cardíaco y el dub al segundo ruido cardíaco. Entonces se produce por cierre de las válvulas. En el primero, hablando del primero, el loop, se produce precisamente el primer ruido, y esto es por las válvulas, el cierre de las válvulas AB, aurículo ventricular. O sea, cuando se cierra esta válvula se escucha el primer loop, ¿sale? Aquí imagínenselo, loop, 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 ¿sí? Entonces aquí sería el loop. Aquí se los voy a dejar escrito, loop y loop, ¿ok? Entonces, por eso se conoce el primer ruido. Y esto es por obviamente la contracción isovolumétrica de los ventrículos. Y el dub se va a dar precisamente por el cierre de las válvulas semilunares, cuando la presión en los ventrículos cae por debajo de la presión de las arterias, como ya se los había explicado, que hace que se cierre de golpe esta parte de aquí, y por eso se llama dub. Y aquí está el otro dub. Entonces es loop dub, loop dub, loop dub, loop dub, loop dub, loop dub. Así de fácil, ¿sabes? A lo mejor suena gracioso que lo esté mencionando así, pero es más fácil que lo entiendan de esa manera. Y aquí vemos el loop dub, loop dub, loop dub. ¿Sí lo ven? Entonces con eso podemos entender muy fácil. Y conforme vayan evolucionando en sus carreras, ya sé que fisiología es de los primeros años, pues van a poder ir desarrollando habilidades donde el oído se va afinando poco a poco, para poder conseguir ahora sí de manera precisa saber cómo vamos a poder auscultar estos ruidos cardíacos, y con eso vamos a poder llevárnosla bien. Muy bien, pues creo que con esto ha sido todo por mi parte. El día de hoy ha sido una clase un tanto corta, pero llena de información, porque estamos entrando de lleno precisamente a todo esto del corazón. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues conociéndolo, viéndolo cómo son las cavidades, cómo funciona, a dónde se va la circulación, por qué, cómo se abren, cómo se cierran. Y esto básicamente es, ahora sí, valga la redundancia, es lo básico de lo básico de lo básico para poder entender fisiología cardíaca. Más adelante ya vamos a ver todo lo demás de electrofisiología, cómo funciona la circulación, etcétera, etcétera, para poder entonces el ciclo cardíaco, etcétera, 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 para poder ahora sí evaluar y ver cómo vamos a seguir trabajando este tema, para que les quede lo más claro que se pueda. ¿Ok? Entonces me despido. No dejen de compartir, de dar like. Dejen también en sus comentarios, dejen comentarios acerca de la clase, si les pareció bien, si no, si les gustó algo, si no les pareció algo, si quieren que cambie algo, etcétera, etcétera. Yo intento hacer la letra bonita lo más que puedo, pero si les gusta o no les gusta me pueden decir. Y asimismo les quiero agradecer a todos, porque ya llegamos a los 20,000 seguidores, y eso también me llena de alegría, porque quiere decir que 20,000 personas, pues ahí todo el mundo está confiando plenamente en mí. Entonces se los agradezco mucho, de verdad, de antemano. Seguiré trabajando para llevarles el mejor contenido de medicina de la manera más sencillita y fácil, para que puedan tener a un maestro de su lado. En este caso soy yo, para no buscar ser fregados por nadie. Bueno, pues entonces ahora sí me despido de ustedes y nos vemos para la próxima. Bye. No lo olvides, Morty, suscríbete, da like y activa la campanita y comparte. Ubalubadubdu.